Jóvenes, en esta oportunidad nos encontramos en el curso de integrales, nivel 1. En este apartado vamos a ver aspectos como eh, la manera de poder integrar, las técnicas de integración, en este caso ya sea el método de sustitución, el método de sustitución trigonométrica. Entonces vamos a conocer cómo podemos operar, cómo podemos desarrollar la integral, ya sea también de senos y cosenos, racionales, y vamos a explicar paso a paso cómo es la metodología que se tiene que seguir. Comencemos, jóvenes. La integral indefinida, eh, ese f mayúscula que podemos visualizar, es la antiderivada de f de x. ¿A qué se denomina antiderivada? ¿Qué quiere decir? Que es lo opuesto de la derivada. Que yo lo puedo, al momento de derivar el f de x, obtengo este f minúscula de x. De eso se trata la integral. Entonces aquí, al momento de derivarlo, obtengo la función que se encuentra dentro de la integral. A eso también nosotros vamos a denominar la primitiva. Al g de x nosotros lo vamos a denominar como la antiderivada general. ¿Pero por qué lo denominamos general? General lo denominamos debido a que aparece una constante de integración. Y esa sería una solución general. Ahora, aquí aparece la constante de integración porque es una integral indefinida. Entonces aquí, ¿qué pasa si nosotros derivamos f de x más c? Derivada de f de x, f' de x. Derivada de g de x, porque estoy derivando todo esto. Entonces sería derivada de g de x. Es igual a la derivada de f de x y es igual a la función que se encuentra dentro de la integral. Esa constante, su derivada es 0. Por capítulos anteriores, si nosotros recordamos aspectos en la materia de derivadas, ahí vamos a encontrar que la derivada de una constante es 0. Vamos a encontrar algunos aspectos importantes dentro de la integral indefinida. Por ejemplo, tenemos aquí la integral de x cubo por el diferencial de x igual a, cuando nosotros tenemos funciones, ya sea polinómicas, en este caso, polinómicas, y vemos que tiene exponentes, ya sea de que sea entero positivo o racional, pueden ser un medio, un tercio. Entonces aquí lo que se debe hacer es aumentar más 1 y dividirlo entre n más 1. ¿Qué quiere decir? Si nosotros consideramos n igual a 3, lo que vamos a hacer aquí es la variable x lo elevamos a la n más 1. Lo dividimos entre n más 1. Perfecto. Aquí entonces, ¿cuánto vale n? N vale 3. Entonces, ¿qué debe aumentar? 1, 4. Entonces sería dividido entre n más 1, que sería 4. A esto le debo de agregar, no nos debemos de olvidar, que es el valor de la constante de integración. Esa constante de integración aparece debido a que estamos en integrales indefinidas. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, estamos con una razón, con una variable trigonométrica, y ahora lo que vamos a hacer es integrar. ¿Qué pasa si nosotros integramos el seno de x diferencial de x? Recordándonos por nuestra definición de antiderivada, tenemos que encontrar una expresión que al derivarlo me dé seno de x. Pero nosotros nos acordamos nuestros capítulos anteriores de derivadas, entonces obtenemos lo siguiente, que la derivada del seno es el coseno, y la derivada del coseno es menos seno. Ahora, una función que yo derive y que me dé seno, ¿quién es? Es menos coseno, debido a que si yo derivo el coseno sería menos seno, pero al multiplicar por el menos se vuelve positivo y me da el seno de x. De esa manera es como se procede a hallar el resultado de la integral del seno de x diferencial de x.
se le aumenta una constante de integración siempre. No olvidar, estamos en indefinidas. Vamos con el siguiente ejemplo. Ahora ya no es el seno de x, sino ahora es el coseno de x. Ahora tengo que encontrar una función que al derivarlo me dé coseno de x. Y esa es la única función, el seno. El seno de x, al derivarlo me da el coseno. Por eso de esa manera, la integral del coseno de x es igual al seno de x más la constante de integración, que podemos visualizarlo aquí. Ahora, vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos la integral de 1 sobre x por el diferencial de x. Cuando nosotros tenemos este aspecto de esta forma, nos vamos a fijar de la siguiente manera. El x, su derivada, la derivada de x es 1. Aparece aquí 1. Entonces se le denomina racional porque tiene un numerador y un denominador. Ahora, aquí tenemos la función x. Ahora, si nosotros derivamos el x, nos da 1. Significa que en el denominador siempre van a ir las funciones. Ya sea de manera general aparezca un polinomio aquí y un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Entonces, yo siempre debo de verificar primero que en la función que está en el denominador al momento de derivar me sale el numerador, entonces siempre lo tengo que poner como logaritmo, expresarlo como logaritmo. Entonces si el x yo lo derivo me da 1, entonces sería el logaritmo de x del denominador más la constante de integración porque estamos en indefinidas. Perfecto, continuemos. Aquí vamos a comenzar con una introducción. En el curso tenemos que tener en cuenta que para resolver integrales se tienen que considerar algunas notas importantes, recordar aspectos de la trigonometría, recordar aspectos matemáticos que nos van a poder ayudar a poder calcular, determinar el valor de la integral. En este caso vamos a utilizar artificios algebraicos para poder desarrollar. Tenemos aquí el valor de la integral. La integral nos están dando que es el seno de x por e a la tangente cuadrada de x entre coseno cubo de x por el diferencial de x. Comencemos. La integral, entonces, ¿qué te parece si lo que hacemos es la tangente cuadrada de x lo denominamos u? Entonces, el u, al diferenciarlo, nos va a dar lo siguiente. La derivada de u es igual a 2 veces la tangente de x por la derivada de la tangente de x, que sería secante cuadrado de x por el diferencial de x. ¿Por qué tenemos que hallar el diferencial de u? Para ver si da o coincide o hay una coincidencia dentro de la integral para que se pueda simplificar con una simple sustitución. Entonces aquí lo que estamos haciendo es sustitución. Ahora aquí tenemos 2 tangentes de x por secante cuadrado de x, diferencial de x. Y la tangente, recordando nuestra trigonometría, se calcula como seno de x entre coseno de x. Como está multiplicando el 2, se pone por aquí el 2. Ahora esto le debo de multiplicar la secante cuadrado de x. Pero la secante es la inversa del coseno, que quiere decir 1 sobre coseno. Pero como está al cuadrado, entonces sería 1 sobre coseno cuadrado de x. Y de esta manera queda nuestra expresión, que es el diferencial de u. Agrupando, multiplicando y obtenemos la siguiente expresión. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como vemos aquí que hay 2, vemos que se está repitiendo, pero no con el 2. Se está repitiendo el seno de x y acá entre el coseno cubo de x. Y acá tenemos la misma expresión. Entonces ya salió el problema. Solucionado. Pero ¿qué es lo que nos falta? Nos falta realizar un pequeño artificio. Como aquí en el diferencial de u hay un 2, entonces aquí tiene que ir un 2
y tengo que dividirlo entre 2 para que no altere la integral. Porque si yo multiplico por 2 y divido entre 2, eso me va a dar 1. Y la unidad, a multiplicarlo por la integral, no altera la integral. Ahora aquí, entonces, el artificio es multiplicarle por 2 y multiplicarle por un medio para que se pueda eliminar y no pueda alterarse la integral. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora sí aparece la expresión que tenemos por aquí. 2 seno de x entre coseno cubo de x. Entonces vamos a reemplazar. Entonces ese sería el diferencial de u. Un medio de la integral de e elevado a la u. Tangente cuadrado de x habíamos denominado que era u. Entonces sería e a la u por el diferencial de u. Esto va a ser igual a un medio de e a la u. La integral de una exponencial a la u por el diferencial de u, o ya sea otras variables, siempre me va a dar lo mismo, e a la u más c. En este caso hemos puesto c la constante de integración. Reemplazando, o lo que podemos decir aquí es que vamos a regresar a las variables originales. Regresando obtenemos lo siguiente, que el u representa la tangente cuadrada de x. En vez de u voy a poner tangente cuadrada de x. Acá sería un medio de e elevado a la u, pero u es tangente cuadrada de x y esto más la constante de integración. Perfecto, hasta aquí hemos concluido con la parte del primer ejercicio. Vamos, acompáñame en este proceso para poder demostrarte algunas propiedades importantes que se cumplen dentro de las integrales. Sigamos, continuemos. En este ejercicio, pero primero un detalle importante. Antes de comenzar, primero hay que intentarlo. Intentamos la integral y vamos a proceder a calcular. Nuevamente entonces lo que hacemos es una sustitución, pero ¿qué sustitución? Como es una integral de seno de 8x entre 9 más seno cuarta de 4x diferencial de x, lo que hacemos es lo siguiente. Ese seno cuarta lo puedo representar como seno cuadrado de 4x elevado al cuadrado. Y ahora voy a hacer ese cambio de variable en el seno cuadrado de 4x. Hago el cambio de variable y lo que voy a hacer lo siguiente. Voy a diferenciar. Voy a hallar la derivada de u debido a que, ¿por qué hago esa sustitución? ¿Porque ya lo tenía? No. Simplemente he hecho la sustitución debido a que necesito simplificar la expresión. Siempre tengo que ver algo muy importante dentro de las integrales. Antes de aplicar cualquier otro método, primero tengo que verificar que la derivada del denominador aparezca en el numerador. Si no aparece, entonces ya puedo aplicar otros métodos. Pero vamos a hacerlo aparecer. Tenemos el u entonces igual a seno cuadrado de 4x, derivando. Derivada de u es igual a 2 seno de 4x multiplicado por 4 coseno de 4x, que es la derivada del seno de 4x. Y esto es igual a, agrupando, que tenemos el seno del doble. 2 seno 4x, coseno 4x y seno del doble. Y el 4 aparece aquí. Y ya tenemos entonces que es 4 seno de 8x diferencial de x. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos aquí, reemplazando, en vez de ponerlo en función de x, vamos a poner en función de u. Acá tenemos que multiplicarle por 4 y dividirle por 4, un artificio. Debido a que aquí en el diferencial aparece 4 seno de 8x diferencial de x. Lo multiplicamos por un cuarto y lo multiplicamos por 4. Entonces acá apareció 4 seno de 8x y acá el diferencial de x. Lo reemplazamos.
sería un cuarto de la integral de 1 sobre 9 más u cuadrado, debido a que el u es denominado seno cuadrado de 4x. Ahora esto por el diferencial de x. En este caso, vamos a determinar que tenemos esa expresión y vemos que aquí hay una tangente. Podemos aplicar tangente debido a que hay un u cuadrado más 9. Cuando vemos un término expresado elevado al cuadrado más un número cualquiera sea, pero que este sea positivo, el término al cuadrado, entonces aquí es donde yo debo aplicar una sustitución trigonométrica. Como hemos mencionado, este es un apartado de introducción, donde vamos a ver los distintos métodos que estamos practicando. Y en esta oportunidad entonces el u lo voy a denominar 3 tangente de alfa. ¿Por qué 3 tangente de alfa? Porque aquí aparece un 9. Al elevado al cuadrado del u sería 9 tangente cuadrado de alfa. Yo voy a poder factorizar el 9. Al momento de factorizar el 9 que tenemos por aquí, vamos a obtener que la tangente cuadrado queda sumado con 1. Que aquí tenemos 9 con 9 se factorizan, quedaría 1 más tangente cuadrado de alfa. Pero 1 más tangente cuadrado de alfa es igual a la secante cuadrado de alfa. Reemplazando, obtenemos que es 9 secante cuadrado de alfa por 3 secante cuadrado de alfa, diferencial de alfa, que eso vendría a ser el diferencial de u, que nosotros ya hemos derivado aquí, que es la derivada de la 3 tangente, que es 3 secante cuadrado de alfa, diferencial de alfa. Aquí tenemos entonces la integral. Se va a simplificar, se elimina los cuadrados, los secantes, y me queda la siguiente expresión, que es en este caso un doceavo de alfa. Se va todos los secantes, me queda solamente diferencial de alfa. Al momento de operar esta integral es un doceavo de alfa más la constante de integración. Bien, ahora lo que debemos de hacer es regresar a las variables originales. Las variables originales que dependen del valor de x.